Bueno, ¿qué tal? Saludos para todos nuestros amigos oyentes de Maceo Estéreo y por supuesto televidentes de Maceo Estéreo TV Canal 3 y quienes también van a estar conectándose a través de las redes sociales, en Facebook Live y en nuestros espacios digitales. Pues les cuento que estoy hoy en un sitio muy especial, me siento privilegiado. Estoy en la casa de los Ruiz, conocidos pues aquí en Maceo, una casa especial en el parque principal de Maceo, y ahorita vamos a hablar de este lugar precisamente. Y con dos invitados, bueno, el invitado soy yo, con dos anfitriones mejor, muy queridos, que nos acompañan para esta conversación, para este conversatorio donde queremos contarles a ustedes daticos muy chéveres que tienen que ver con la historia, con la arquitectura, con lo que es parte de Maceo. Juliana Guerra Gómez, ella es arquitecta. Un saludo, Juliana, bienvenida a nuestro programa. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo vas? Bien, Hugo, muchas gracias por dejarnos hablar como con todos en el pueblo. Sí, efectivamente, de eso se trata. Vamos a conversar y vamos a disfrutar. Además, porque estoy disfrutando, me perdonan, del postre que me invitó Clarita. Clarita es otra persona de acá de esta casa que otro día la vamos a invitar a un espacio de estos. Y esto es un tinto de verano, ¿cierto? Y estamos con Jaime González Ruiz, que pues es el gran anfitrión. Gracias, Jaime, por invitarnos a este balcón tan chévere, tan especial. ¿Cómo vamos? Muchas gracias por atender la invitación, y esta casa está abierta a todo el que quiera venir y pasar un buen rato. Muchas gracias. Bueno, empecemos entonces. Primero, para que nos pongamos en contexto, ¿quién es Juliana y qué hace en Maceo? Juliana es arquitecta de la Universidad Nacional, graduada allí hace muchos años, y he tenido mucha afinidad y especialización con lo de patrimonio, y por ende en lo que es con patrimonio natural. De ahí la compañía con Jaime Diego, que ellos manejan la parte ambiental, y siempre he trabajado como con ellos, y desde hace muchísimo tiempo, desde que conocí la casa, le habíamos echado el ojo para restaurarla y volverla como hasta donde fuera posible, a su origen, su estado original. Digamos, no estado original, sino a un proceso de ese estado original, porque no se puede realmente al original, no había nada. Bueno, entonces enseguida nos cuenta un poquito del tema. Jaime, ¿por qué la idea de recuperar? No, pero primero contémosle a la gente quién es Jaime, porque muchos amigos de Maceo pues de pronto lo ven por acá últimamente o cuando venía en vacaciones, pero usted es de acá, de este pueblo, de esta casa. Correcto, sí. Realmente quien era el dueño de esta casa, el originario, cuando se fundó, era el abuelo, Alfredo Ruiz. Aquí también pues crecieron todos, mi madre sobre todo, y luego todos mis tíos, y luego durante muchos años estuvimos todos los sobrinos correteando por estos lugares. Entonces son demasiados recuerdos que se tienen de este lugar. Mi nombre, pues como lo dijiste ahora, es Jaime González, soy ingeniero forestal muy dedicado a la parte ambiental, pero a través de todos estos años he estado vinculado realmente a Maceo desde ese punto de vista afectivo, y digamos que a raíz de eso también esta casa, con todos esos recuerdos que tiene, la familia decidimos que era importante conservar este patrimonio, no solamente para la familia, sino que creemos que es también un regalo hacia el pueblo. Tener algo patrimonial de la tradición, de cómo vivían los abuelos o los antepasados, los que primero poblaron este pueblo. Entonces nos pareció importante preservar y tratar de restaurar lo que se pudiera dentro de esta casa. Bueno, y te encontrás con Juliana, que yo sé que ella nos presenta como parte de su hoja de vida, pero ella también viene, así como vos, de una tradición de familia en Maceo. Juliana es de una tradición de familia en Antioquia. Sí. Pero podemos contarle a la gente para que, porque esto yo sé que va a emocionar mucho a la gente. Sí, yo no sabía que podía decir que mi afición, digamos que
El gusto por el patrimonio me viene es por la familia. Mi abuelo es Pedronel Gómez y desde chiquita, digamos, lo que nos ha tocado a todos en la casa es cuidar ese legado. Entonces es un proceso de toda una vida apreciando y valorando, digamos, la obra de él, y por eso al llegar a estudiar en la universidad que él fundó, la Facultad de Arquitectura, pues me queda como una doble... Un reto personal, familiar. Un doble reto, porque era cuidar el patrimonio tanto de allá como ver si realmente me gustaba como la parte del patrimonio. Y sí, o sea, desde todo el tiempo en la carrera, los profesores guiaron mucho como hacia ese momento. Apenas estaba comenzando aquí en Antioquia como a definir qué era realmente el patrimonio y a darle valor a unidades o digamos como viviendas sencillas como puede ser esta, ¿cierto? Que antes solo se nombraba patrimonio a lo que fuera monumental. Edificios monumentales. O sea, iglesias y edificios monumentales que tuvieran de gran magnitud y referencia. Y las casas, por ejemplo, que fueron las que realmente poblaron la mayoría de los pueblos, habían sido como estigmatizadas como si no tuvieran un valor patrimonial. Se comienza eso, la tesis de nosotros hicimos una tesis que se llamaba La arquitectura como patrimonio cultural, y se hace un registro de todo Occidente, Tengo Oriente, de varios inventarios. O sea, realmente se comenzó como ese punto de cómo hay que inventariarlas, cómo hay que valorarlas, cómo hay que estudiarlas, para poder darles como lo que se merecen, el valor que se merecen en cada uno de los lugares. Individualizar. Y asimismo, cómo hacer con una intervención, hasta dónde. Ya con una idea clara de recuperar esto, ¿qué pasó ahí? ¿Se juntaron los nietos, los primos? ¿Qué deciden? Claro, digamos que yo estuve a cargo de los tíos que vivían acá, Belarmina y Cipriano. Belarmina murió en el año 2020, Cipriano murió a finales del 2021. Ese era prácticamente el último habitante de la familia. Ellos dos nacieron y murieron en esta casa. Entonces ya esta casa, digamos que quedaba un poco desvalida. Pues ya venía un poco desvalida porque durante los últimos años de los tíos no le invirtieron mucho a la casa, y una casa de estas requiere mucho mantenimiento, estaba en un proceso de deterioro. Perdóname, sí. Jaime, no le invirtieron, sino que le invirtieron mal, Claro. Bueno. Intervinieron. La intervinieron de pronto no de la manera adecuada de hacerlo, ¿cierto? Para, digamos, lo que es un bien patrimonial. Entonces, a raíz de eso había dos opciones. Primero, o vender la casa, ¿cierto? Para alguien que la quisiera, pues, tener, o que podría ser para dedicarla a otra actividad, terminarla, dejarla caer y hacer un edificio, qué sé yo, cualquier infraestructura acá, un parqueadero. Además, porque esta casa está en todo el parque de Maceo, sí. Los que de pronto están viendo esto y no saben dónde estamos. Claro, parque. O estaba la posibilidad de recuperarla. Digamos que desde los anhelos que habíamos tenido desde hace algunos años, cuando vinimos acá, dijimos, esto realmente se puede convertir en un sitio de referente para un pueblo, en un sitio de referente para que siga siendo de la familia, y decidimos tomar la decisión de hacer una inversión importante en esta casa para restaurarla. Restaurarla tratando de conservar los elementos que tenían en su origen. Por ejemplo, uno de ellos, y el que más impacta, es el color, que todo el mundo la recuerda durante muchos años cafés, pero realmente era verde. El color que tiene hoy es el color original. Sí, esta parte ya está recuperada. Claro. Exacto, inclusive la madera se ve el color. Inclusive en estos días alguien me paró en la calle, una señora de cierta edad ya, y me dijo,
Ese es el color original que tenía la casa. Nadie la reconoce, pero yo sí, cuando estaba pequeña la reconozco ese color. Entonces se sintió identificada como con un pasado, con un lugar que había en cierta medida perdido su referente y ahora volvió. Entonces eso es de todas maneras muy satisfactorio. Bueno, les propongo dos cosas. Juliana, que nos cuente en términos, bueno, no tan técnicos porque no lo vamos a entender, que nos cuente cómo es esta casa, cómo es la estructura, qué materiales se fue construida y que luego Jaime nos la describa. Desde lo físico, social. La habitación, Sí. la sala, en fin. Bueno, la casa es una casa en L. Pero no fue así siempre, por eso te decía volver al original, ¿cierto? La casa de las casas fundadoras de Maceo, inicialmente simplemente era un solo piso en un ala pequeña, digamos como en una L pequeña, y era un solo piso en tapia. Tapia, el primer piso. ¿Qué ¿no? valor tiene en la arquitectura hoy día las construcciones en tapia? Pues son de las que más han sobrevivido, digamos, Son como a sismorresistentes. movimientos y sí, una tapia bien hecha te puede durar el tiempo que quieras. Entonces, digo que son varios procesos porque fue lo que se lee al hacer el levantamiento de la casa, de cuánto mide aquí, por qué no dan las medidas, por qué esto, ¿cierto? Y la historia que ellos iban contando cada uno. Entonces el abuelo arrancó enseguida de la casa que ya tumbaron, que es la Casa de la Cultura. ¿Dónde quedó la Casa de la Cultura? Esa fue Había la otra primera, casa antigua. sí, del hermano de tu abuelo. Y él le vendió este pedazo. Antes se arranca con ese primer módulo en tapia y luego va evolucionando la casa al construir el segundo piso en bareque. Que es donde estamos. Donde el estamos. segundo piso y ya es bareque. Exacto. Este segundo piso tiene dos intervenciones, digámoslo así, pues una que se ve en las diferencias de altura de los techos. Sí. ¿Sí? Como primero llegó hasta allá y luego adicionaron este otro pedazo. Pero fue el mismo material. Y sí, es bareque. Es bareque. Todavía podemos ver evidencias por allí, si ahorita quiere hacer como un detalle. Era un bareque que por lo general uno lo encuentra construido en guaduas, ¿sí? Y este es en maderas, y no creo que cualquier madera, sino las maderas este de es un la bareque época. más refinado para la época, tal vez. La estructura es súper, no, pues es que, ¿qué te puedo decir? Sólida. Por ser en esa madera que con el tiempo pues lo que hace es que es mucho más fuerte, más densa la madera, ¿no? Y con las tierras obviamente del lugar. Que llama la atención de la casa, digamos, para la época, las barandas y los detalles que tiene en madera, pues no fueron hechos con ninguna de las técnicas actuales de circulares o algo así, sino que son cincelito y son... O sea, todo fue muy artesanal. Sí, exacto. Y se nota igualmente en las puertas, son maderas que son muy sencillas, muy elementales, pero que han... Muy finas. Exacto. ¿Qué madera pero es esa, Jaime? ¿Qué sería? ¿Qué podría ser? O sea, lo que hablan es que fueron maderas de acá mismo, son maderas de canelo. Canelo. Del entorno, canelo. sí, que prácticamente toda la plaza y todos los alrededores de Maceo había bastante abundancia de canelos y con eso fueron construidas la mayoría de las casas, digamos, originarias de todo. ¿Cuántos años tiene esta casa, Jaime? Esta casa se empezó a construir en 1917, o sea que en este momento Más de podríamos estar 105 pensando... años. Estamos pensando en 105 años que tiene de construcción. Desde que se empezó la primera etapa Pues, que habló Juliana de Tapia hasta pues lo que se está terminó hoy. y lo que se tiene hoy. Contémosle a la gente hoy día cómo es esta casa. Que son una casa de 2 pisos, Sí. tiene unas habitaciones muy grandes abajo, veo yo. Claro, sí, o sea, esta casa realmente vivieron el abuelo, la abuela y 9 hijos.
que tuvieron. Familias Entonces tradicionales grandes. Sí, entonces había que albergar mucha gente y eso implicaba Hombres y una cantidad mujeres. de habitaciones que tenían que tener para poder tener todos ellos cómodamente. Igualmente la casa tiene pues como una estructura de bastante altura. Las condiciones climáticas de Maceo son un poco cálidas, pero entonces la misma construcción indicaba un poco a que era necesaria una frescura, y esa la altura desde digamos el piso hasta el techo, y así se conservó. El primer piso de todas maneras tiene 3 habitaciones, 2 digamos que normales, entre comillas, y una todavía mucho más grande, el doble. Anteriormente en el primer piso había un comedor y una cocina, digamos que la cocina fue intervenida y fue digamos destruida en su momento para dar paso a una construcción más moderna. Entonces ahí es donde Juliana hablaba ahora de que de pronto no se hizo la intervención adecuada, sino que se perdió parte de ese patrimonio y por eso no es posible como reconstruirla tal cual en su origen. Y el segundo piso, digamos que tiene 3 habitaciones en la parte de adelante, una digamos en la parte media, y ya las otras estructuras que tiene la casa, que son la cocina, el comedor, la cocina, una despensa y ya miradores. Espacios amplios que hoy día no es muy fácil encontrar en la arquitectura moderna o en los nuevos apartamentos, por lo mismo, porque no los diseños son diferentes y las condiciones de la familia son diferentes también. Sí, y fuera de eso, los métodos de construcción también imponían como ciertas dimensiones. Cuando les hablo de la tapia, eran unos módulos que se construían desde hace mucho tiempo en dimensiones que podrían estar variando entre 5x5, 5x4, ¿cierto? De metros de lo que fuera una habitación. Y sin embargo no, incluso esta casa conserva una cosa que es como muy típica en la mayoría de los pueblos, que era el primer piso son locales y el segundo piso se define para la vivienda. Aquí eran el primer piso y el segundo, pero el frente de la casa eran locales, entiendo yo. Correcto. Pues daban hacia allá. Hasta dónde recuperar de eso con las intervenciones que ya se habían hecho es como lo que logramos, digamos, como mezclar entre los dos, el querer, el poder, con qué se puede hacer eso, y ya cómo armonizar el resto con cosas devolviéndole elementos hasta cierta originalidad. Voy a contar la historia de la puerta, por ejemplo. La puerta, Jaime me contó y me dijo, esta casa tenía una puerta hermosa, todo el mundo dice que era una puerta hermosa. Y ya la habían cambiado. Y era pues cuando yo vine y la vi, era una cosa así de 3 tablitas, y ya, y yo, una puerta hermosa. ¿Cómo será una puerta hermosa aquí? Entonces, pero, ¿qué fue lo que pasó con la puerta hermosa? Sí, es una anécdota dentro del pueblo. Antes las ferias de ganado se realizaban en la plaza. En la plaza. ¿Cierto? No había ningún cerco, no había nada, simplemente cada uno traía su rebaño, digamos así, su ganado, lo ponía en un sitio especial, y un día particularmente alguien amarró una vaca de la tiradera de la puerta, la amarró ahí, y de un momento a otro, no sé por qué motivo, la vaca salió derrotada y se llevó con ella la puerta. La puerta original la tumbó una vaca. La puerta original la tumbó una vaca. Cuando digamos, empezamos a retomar la casa, a restaurarla, lo primero que se nos vino a la mente era cómo era la puerta. Y buscamos en todas partes con todas estas personas, nos decían que era la puerta muy bonita, que era de estilo tablero, pero nadie sabía exactamente cómo decir. Entonces empezamos a hacer como más o menos una réplica, la arquitecta Juliana y también la sobrina Melissa, que está en los mismos pasos que tiene Juliana en patrimonio, ¿sí? Empezaron a más o menos reconstruir y a recrear lo que podría ser la puerta. Llegaron a hacer un diseño y de un momento a otro
empiezo a buscar en un solar que hay acá unas maderas viejas y encuentro un ala de una puerta. O sea, encontró Y El ala de unas la originales. encontramos el ala de la puerta original. Cuando se la presentamos a varios decían, esa es la Esa puerta. es la puerta. Esa es la puerta. Entonces tratamos de montar esa puerta como original y hacer dejarla. simplemente dejarla y hacer la otra ala. La otra parte igual. La otra parte igual, pero ¿Y la madera qué? y resulta, la madera está en buen estado. Las puntas estaban un poco desgastadas, pero al fin no pudimos utilizarla porque era una puerta que no tiene ningún tornillo, ningún clavo. Nada, Es todo era ensamblado. ensamblado, Ensamblado. Entonces, al tratar de despegarla para reemplazarle las piezas que tenía deterioradas, más bien se desbarataba la puerta. Entonces, decidimos hacer una réplica original. es. También la puerta tenía un adorno en la parte superior que eran las iniciales del abuelo, el primer nombre y el primer apellido, pero dijimos no es el contexto, no es el momento que queremos en este momento y digamos que lo recreamos más bien con algo que está grabado En la en el entrada. piso de la entrada. En el zaguán ¿Qué hay en el piso? es una Intaglio, un grabado, sí, es un es como un sello, Un es sello. un grabado, o sea, es como un cemento, es cemento Piso, fresco un cemento rústico. y le ponen un pusieron- sello. Un Es- sello, no sabemos si era sello o rodillo, realmente, y entonces hacen los No dos, sería el sí. sello con que marcaban la vaca. No, eso fue una política en varios ¿La de los usaban en esa municipios. Sí, o sea, vos te tenías que comprometer dentro de las cosas que hacías en el municipio, te comprometías a mantener un andén, barrido el andén, entonces eran normas como municipales y dentro de ellas si es posible el grabado, pero cada uno podía poner el grabado Que que quisiera, quisiera. pero distinguía como la casa, la familia. Exacto, distinguía como la propiedad. Eso es igual que el color, ¿cierto? Bien. Que si vos pintas tu casa, pintala como quieras, pero es tu propiedad, ¿cierto? Pintas tu pedazo. Y este tiene unos restos de grabado en el andén, pero aquí en el zaguán de la entrada tiene ese grabado. Entonces hicimos una extracción De ese grabado al piso. grabado del piso para colocarlo como cabeza, pues, y marco Como fuerte referente en la dentro de puerta. el símbolo, ¿cierto? Sí. Como de la Como el familia símbolo de también. la- Bueno, y a partir de ahí, Juliana, ¿qué empiezas a recomendarle a Jaime y a la familia? Hay que hacer esto, hay que cambiar este techo, hay que Ajá. tumbarlo, hay que... Bueno, ahí empieza el cuento. Sí, como ahí tal. empieza el uno a uno. Entonces, después de hacer el levantamiento, uno lo que dice es que lo que está más mal, ¿cierto? En ese momento teníamos un lío grande aquí en el piso y unos pilares a punto de caerse, entonces no, hay que arrancar por ahí. Ya, por ejemplo, se ha tomado mitad de la cubierta, sigue la otra mitad, porque si vos mueves un poquitico aquí, aparece la gotera en el otro lado y se tiene que ir uno yendo como restaurando de a poquitos. Le dimos unidad a toda la baranda, que era, o sea, habían pedazos que ya se habían perdido, entonces dijimos no, hay que darle unidad y aquí tienen muy buenos carpinteros, ¿sí o no? Tienen un excelente carpintero que nos hizo todo estas... Se recuperó toda la baranda del segundo Sí, piso. con las figuras originales y los calados originales. Y ya poco a poco, digamos, con relación a las intervenciones que se tienen que hacer con relación a los muros o las adecuaciones ahora modernas de tuberías y pues entonces empezamos como a darle y a guiar paso a paso como eso, ¿cierto? De no las meta dentro de los muros, sáquela de los muros, pues porque empieza a sufrir las estructuras, sáquelas por un lado, llévelas en tal cosa. O sea, es una intervención muy delicada, diferente a otro tipo de edificaciones que se Sí. tumba y reestructura y cambia. Aquí la idea era conservar lo más... Lo más que se pueda la parte estructural y en lo que más pudiéramos y que nos fuera funcional, porque de alguna manera es eso, recuperar, por ejemplo, las puertas, aldabas, ventanas, balcones. Otro caso evidente de la fachada es que
Don Cipriano había hecho ahí un apartamento y puso una ventana enorme que abría así en una sola ala. Bueno, yo no sé, es la primera imagen que tenemos de antes de empezar. Construyeron los abuelos, tenía una funcionalidad. La funcionalidad de todas estas casas tenían un zaguán por donde entraban los caballos, porque la movilidad era caballo. Entonces caballo. Eran espacios muy grandes, espacios donde tuvieran los caballos, donde tuvieran una zona de avíos, todas esas cosas. Hoy no tienen esa funcionalidad de estas viviendas, pero es muy importante lo que dice Juliana, es simplemente adaptar los espacios a unas nuevas dinámicas. Si hoy si antes estaba en caballos y se tenía una pieza de avíos que hoy no se requiere, entonces ¿por qué no ponemos esa funcionalidad? Un parque, una zona verde, eso que estaba la pieza de los avíos ya es una habitación. Entonces hay que darle y hay que tener como el amor también por el pasado. O sea, es que nosotros también venimos de un pasado, apreciemos eso y en la medida que lo apreciamos también nos identificamos a nosotros y con esa misma medida nos podemos proyectar. Las casas, digamos, es donde pasamos la mayor parte de nuestra vida. Y si nosotros simplemente nos reducimos en los espacios simplemente por tener un poco más de ingresos y todas esas cosas, estamos sacrificando algo de nuestras vidas. Nuestras vidas también tenemos que darnos confort, tenemos que darnos bienestar, tenemos que ser armónicos como con los espacios y disfrutarlos. No simplemente tener una habitación pequeña y tener más dinero acumulado de la posible rentabilidad que tengamos en otros espacios. No ese es el sentido de la vida. Es también disfrutar de todo eso y sentirnos a gusto en esos espacios. Tal vez eso es lo que hemos perdido un poco el norte de muchos de nosotros calidad de espacio. Exacto, perdemos el espacio, pero no nos damos cuenta de que al perder ese espacio estamos perdiendo la calidad de vida. Bien, Juliana, y lo que se está logrando con este trabajo, porque vemos que ustedes tienen un personal, digamos, muy profesional que está en el tema el trabajo físico de recuperación, que vemos también que es un poco lento, que no avanza igual que cualquier otro edificio, pero hoy día ya como la van viendo, y usted ¿qué le va a contar a sus colegas, a la gente que sabe de este cuento? ¿Qué va a ir a decirles? Nosotros estamos usando de alguna manera esta intervención, o ya pues como te decía Jaime ahora, mi sobrina Melissa está haciendo una práctica con este trabajo y supuestamente ya lo expuso el amigo, y bueno, con él se está graduando, sí, ya conocen de este lugar. Sin salir de aquí, mucha gente que conozco, que he conocido demasiado, me dicen importantísimo la recuperación de esa casa porque es de las primeras. Uh-huh. El reconocimiento y esa valoración la tiene ya mucha gente de aquí, ¿cierto? Y para nosotros, pues, imagínense lo que puede significar para ustedes ya mostrarla como parte de ¿qué? Futuro turismo, qué sé yo. Sí, por ejemplo, Santa Bárbara, ¿cómo está? La hacienda, que es otra que... Uh-huh. No tengo idea de cómo está, yo hace mucho tiempo no voy. Que también merece una intervención, merece una intervención similar. No sé cómo está. Sí. Que tienen cosas para mostrar y que sería buenísimo que las mostraran, pues porque las tienen incluso protegidas por normativa, ¿cierto? En el EOT y eso. Que sería muy bueno que se ufanaran de tener esos bienes ya como públicos, por decir así, municipales, y ya está declarado. Esto no es que nosotros nos estemos inventando la declaratoria, sino que la casa ya estaba declarada como bien de interés cultural. Sí, y precisamente con este tipo de conversaciones que queremos plantear desde los medios, es también generar como esa inquietud con la comunidad y con quienes en algún momento quieren ejercer ciertos cargos en el municipio, político, llámese alcalde, concejales, en fin, que le pongan una mirada a esto que es tan importante desde lo cultural, desde lo histórico, desde el patrimonio, desde todo lo que puede generar en turismo inclusive. Y me parece que Jaime es fundamental para que como Maceíta
nos ayude a generar como esa inquietud y ese buen ambiente en todo el municipio, y como lo expresa Juliana, no solo este espacio sino otros son posibles de recuperar y de mejorar mucho. Sí, sí, obviamente, o sea, yo diría que es un buen ejemplo para el pueblo. O sea, esa recuperación que como implica... mirarse. Sí, es como mirarse hacia uno mismo. Mire, primero yo organizo mi casa, primero organizo mi vida acá, y luego ya simplemente... Le cuento la experiencia a los demás. Le cuento la experiencia a los demás. De hecho, el carpintero que nos ha estado colaborando en todo este proceso, que tiene la interventoría de Juliana, el ojo encima, el señor que está haciendo la restauración. Y Juliana es muy... regaña mucho, ve, porque hiciste, cámbiame esto. No, lo que pasa es que sí soy muy estricta en, o sea, seguir como los elementos que están y eso, porque es que yo creo que este tipo de trabajo no se deja de, yo tengo una idea, no, y señor, traerla de otro lado, sí. No. Como cuando uno va a construir en la casa que el oficial le termina diciendo, no, es que es mejor así, y uno se queda callado. No, yo tengo una idea que se parezca como a Medellín. No, señor, es que mírelo, aquí está, vea, es exactamente igual a este, no quiero de otro lado. Jaime, pero, y a la familia, y a Clarita y a todos, el cuento aquí es que ustedes van a perder un poquito de, no sé, de privacidad, porque todo el mundo va a querer venir a esta casa luego, y desde ya muchos queremos estar aquí cada rato, a tomarse un café, a admirar esto, porque es casi el único espacio que tenemos hoy en Maceo que con estas características, o que por lo menos se está restaurando y está quedando tan bonito. Sí, o sea, digamos que en algunos momentos se vuelve incómodo, pero también es placentero. Es placentero que todo el mundo empiece a admirar como lo que fue la construcción cultural de este pueblo, la construcción arquitectónica. Entonces eso también nos enorgullece, y digamos que sacrifica para, digamos, que todo el visitante y toda la comunidad conozca estos espacios, y que de esa forma también aprenda a valorarlos, porque hay también en Maceo muchas casas sencillas, pero de todas maneras elaboradas con amor, fueron construidas con amor, y uno los nota en las fachadas, en las puertas, en los techos, en los jardines, todas las cosas, que simplemente si alguien empieza a valorar, tal vez se contamine un poco, y permita que esa idea fluya en el municipio, y que el municipio mejore sus fachadas, trate un poco de, no de hacer cambios fundamentales, sino simplemente restaurar con algo muy sencillo. La restauración no implica muchos cambios, sino mantener una conectividad con el pasado. Pues bueno, no sé si vamos a lograr que poco a poco se establezcan políticas claras para la conservación de estos espacios. Pues ojalá, ¿cierto? Ahí vendrán otros liderazgos. Realmente esas políticas deben estar contempladas en los esquemas de ordenamiento territorial. Están contempladas las normativas, digamos, para los inmuebles que están declarados, pero realmente quien tiene que llevar como la batuta de esto es como el estatuto de planeación. Bueno, y ustedes están pensando como en el público en general, porque tengo por entendido que en la parte de adelante va a quedar como una especie de café, un sitio donde por lo menos la gente pueda llegar y tomarse una foto y disfrutar de esto, que se lo recomiendo. Esto es de Clarita, que es otra de las cosas. Tinto de verano, sí. Es un tinto de verano y un postre, mejor dicho, va a ser un espacio también para la gente. Sí, es como mencionábamos ahora, es simplemente habilitar ciertos espacios a unas nuevas dinámicas y a unas funcionalidades que implican una modernidad. Maceo va a ser impactado definitivamente, no sé, esperemos que positivamente, por la vía que va a pasar a pocos metros del área urbana, que eso de todas maneras hay que estar preparado un poco, porque eso va a implicar turismo, y mientras estemos preparados, digamos, con bonitas fachadas que son tradicionales, con viviendas tradicionales, con productos tradicionales, en fin, una cantidad de cosas que la gente cuando llegue a Maceo se identifique con Maceo, eso posiblemente pueda ser un atractivo importante.
¿Crees que debemos como pensarnos en lo que se viene? Pensarnos desde lo patrimonial, desde la cultura, desde el turismo, desde la no solo productividad. patrimonio inmueble, o sea, el gastronómico, el natural, todos los otros son, o sea, es pensarse Maceo y leerse como Maceo. Clarita, perdón, Juliana, y usted que no es de Maceo, pero que ya ha estado acá y ha tenido contacto con otras personas, ¿qué ve, qué encuentra y qué le puede contar a una persona afuera de esta casa, pero de Maceo en general? No, de Maceo en general yo recomiendo, por ejemplo, siempre es Alicante, porque lo vivimos y lo recorrimos, Sí. y por eso te preguntaba, no sé cómo está Santa Bárbara, pero Santa Bárbara era pues lo máximo que uno decía, uno tener la oportunidad de llegar a una casa de esas, total, sí, más todo lo que se ha encontrado pues en las cuevas de Alicante, arqueología, en la parte natural, todo, es una oferta pero súper generosa. Y la parte gastronómica, digamos, pues aquí porque me ha tocado probarla desde el vino tinto hasta el tinto. Me ha tocado probarla acá. Entonces, tienen con qué mostrarse ni mostrarse como Maceo, ¿cierto? Pero que no sea el Maceo copiado de Medellín, de Guatapé. Maceo. No, Maceo. Pues,